Buenos días, profesor. En este momento vamos a exponer la nefrona y la formación de la orina. Nuestros integrantes son quien habla Jorge Pareja, Stephanie Rivera, Ariana Rondán, Fausto Acosta, Cecilia Huerta. Siguiente, por favor. La nefrona. La nefrona se compone por dos partes, el corpúsculo renal y el túbulo renal. Como se ve en la imagen, está la pirámide renal, fuera está la corteza, la médula y la nefrona propiamente dicha. Al otro lado se encuentran las partes internas, que son el vaso recto del riñón, el asa de Henle, la arteriola referente, la cápsula de Bowman, el glomérulo, arteriola referente, el túbulo contorneado proximal, las capilares peritubulares, el túbulo contorneado distal y el conducto colector. Siguiente, por favor. Los mecanismos para la formación de orina son el filtrado, la reabsorción, la secreción y la excreción. Bien, ahora veremos el primer paso de la formación de la orina, que es la filtración glomerular. Este es un proceso pasivo en el que la presión hidrostática de la arteria eferente empuja literalmente a la sangre contra la membrana de filtración glomerular. Esta membrana de filtración glomerular es una barrera que evita el paso al túbulo renal de células y de la mayor parte de las proteínas plasmáticas, generando un ultrafiltrado, compuesto mayormente por agua. Para ello consta de un endotelio capilar fenestrado, es decir, con poros capilares. La membrana basal presenta una carga electronegativa que repele a pequeñas proteínas y otros elementos cargados negativamente que hubiesen atravesado la barrera endotelial fenestrada. De la membrana podocitaria tenemos que saber que gracias a los pies interdigitados, las moléculas de pequeño tamaño y elementos líquidos pasarán de la estructura glomerular al túbulo. Los podocitos colaboran en la actividad funcional de las células de la membrana basal y además contribuyen a que los capilares glomerulados soporten la presión hidrostática. La cantidad de filtrado glomerular que se forma en todos los corpúsculos renales por un minuto es la tasa de filtración glomerular, que suele ser unos 125 mililitros por minuto en los hombres y algo menor, unos 105 mililitros en las mujeres. La presión total que promueve la filtración es regulada fundamentalmente por la presión hidrostática sanguínea en los capilares glomerulares, que su valor suele ser alto, en torno a los 55 milímetros de mercurio. Después, la presión hidrostática capsular ejercida contra la membrana de filtración por el líquido que ha penetrado en el espacio capsular. Esta presión se opone a la filtración y su valor promedio es de 15 milímetros de mercurio. Por último, la presión osmótica coloidal de la sangre también se opone a la filtración y es de unos 30 milímetros de mercurio. Así pues, la presión neta es de unos 10 milímetros de mercurio y mantenerla estable hace que el filtrado glomerular sea continuo y eficaz. Bien, la reabsorción es el retorno de gran parte del filtrado al torrente sanguíneo de las sustancias imprescindibles para el cuerpo, como el agua, la glucosa, los aminoácidos, las vitaminas, parte de la urea y los iones de sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato y fosfato. En el túbulo proximal se absorbe del 65 al 70% de filtrado. En el asa de Henle se reabsorbe del 25% de cloruro de sodio y el 15% de agua. En el túbulo distal se reabsorbe el 10% de sodio y el 15% de agua. Y bueno, al final se reabsorbe el 99% del líquido filtrado a una velocidad de 120 mililitros por minuto. Y la cantidad de orina producida vendría a ser 500 a 2.300 mililitros de orina por día. Siguiente, por favor. Bien, tenemos la reabsorción de agua en el túbulo distal, que es regulada por la hormona antidiurética ADH por la neurófisis. En ausencia de ADH, las paredes del asa de Henle se vuelven impermeables, que quiere decir que se elimina orina muy diluida. En presencia de ADH, las paredes permanecen permeables, por tanto la orina sale concentrada. La aldosterona, por glándulas suprarrenales, aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo colector. En presencia de ADH, aumenta la absorción de agua y la orina sale concentrada. Siguiente, por favor. La renina, por células extraglomerares, regula la presión arterial y la tasa de filtración. Disminuyen los fluidos, estimula la liberación de angiostenina 1, que se transforma en angiostenina 2. Aumenta la reabsorción de agua, que actúa como vasoconstrictor de la arteria eferente. Índice de secreción de aldosterona, estimula la sensación de sed y estimula la liberación de ADH. Secreción tubular.
Secreción tubular es el proceso contrario a la reabsorción, pues durante todo el recorrido de la orina por los túbulos contorneados, tanto distal como proximal y las asas nasales, también se aprovecha para excretar sustancias nocivas, ¿no? Desde los capilares sanguíneos peritubulares hasta el lumen tubular renal. Esta difusión sucede o se produce gracias al transporte activo y difusión pasiva. Por estos procesos que son físicos, básicamente la difusión pasiva se realiza en base a un gradiente de concentración. Los productos van a pasar de una zona con mucha concentración, que es la sangre, a otra de poca concentración, que es la orina. Por ejemplo, vamos a mencionar, la secreción tubular se va a encargar del desechado de exceso de potasio en sangre cuando es necesario, en caso de hiperpotasemia. Una acción que se va o que se ve mediado por la hormona aldosterona. Cuando el pH de la sangre cae por debajo del rango de normalidad, también se fomenta una secreción de ion de hidrógeno. Como podemos ver, la secreción tubular es un mecanismo situacional que va a depender bastante del estado fisiológico individual. La secreción de potasio por estas células desde la sangre y hacia la luz tubular se hace en dos pasos. El potasio entra en la célula por la acción de la bomba de ATPasa, sodio-potasio, que mantiene una concentración intracelular de potasio alta. Una vez en la célula, el potasio se difunde siguiendo su gradiente de concentración a través de la membrana luminal hacia el líquido tubular. Siguiente. El sistema excretor o urinario realiza una continua filtración de la sangre, extrayendo del plasma una gran cantidad de sustancias que son eliminadas al exterior como la orina. La eliminación de sustancias desde el medio interno hacia el medio externo recibe el nombre de excreción. La excreción urinaria permite eliminar fundamentalmente el exceso de agua, el exceso de electrolitos y desechos nitrogenados de metabolismo. Entre las sustancias depuradas por la orina también se encuentran los productos finales del metabolismo de la hemoglobina, metabolitos de la hormona y sustancias extrañas. Este sistema excretor es el conjunto de órganos que se encarga de formar y eliminar la orina y los tóxicos que resultan del catabolismo de los nutrientes. Dentro de ellas podemos encontrar desechos nitrogenados, urea, amoníaco, ácido úrico, creatina y creatinina. La segunda función importante del sistema excretor es que ayuda a mantener la homeostasis, es decir, ayuda a mantener el equilibrio interno, tanto de agua como de electrolitos que encontramos en nuestros organismos. La insuficiencia renal altera la homeostasis del sistema interno, conduciendo a una función anómala entre todos los sistemas del cuerpo y en última instancia producir la muerte. Siguiente. La orina se origina principalmente como ultrafiltrado del plasma a nivel glomerular. Ya en el interior de los túbulos renales, este ultrafiltrado es modificado mediante dos procesos, reabsorción tubular, secreción tubular, y significa que la orina definitiva ya no contiene gran parte de sustancias filtradas, que son reabsorbidas, pero puede contener otras que pueden ser filtradas, sino que se incorporan a la luz tubular por un proceso de secreción posterior. Entonces decimos que el sistema excretor tiene dos componentes, en primer lugar el riñón y en segundo lugar las vías urinarias que van a conducir a la orina. Estas empiezan en los túbulos colectores y terminan en la uretra, que en la parte más distal del sistema excretor. La excreción entonces es el resultado de la filtración glomerular, menos las sustancias reabsorbidas, más las sustancias secretadas. Siguiente. Bueno, culminamos con las conclusiones de la nefrona y la formación de la orina. Eso sería todo en nuestro tema. Muchas gracias.